Lucas sitúa la liberación de Pedro desde la cárcel en el contexto de la fundación y el desarrollo de la iglesia de Antioquía. Luego continúa su secuencia cronológica y relata la muerte del apóstol Jacobo, el encarcelamiento y la liberación de Pedro y la muerte del rey Herodes Agripa. Esta serie de hechos denotan un interesante ciclo de acontecimientos en torno a la permanente lucha de los poderes del mal en contraposición a los planes de Dios. Revisemos juntos esta cadena de significativos eventos. No te alejes. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Cuando el emperador Calígula fue asesinado en el año 41 después de Cristo, Herodes Agripa estaba en Roma trabando amistad con Claudio, el nuevo emperador, y recibiendo de este el derecho de gobernar sobre Judea y Samaria. El territorio de Agripa llegó a ser mucho más grande que el de su difunto abuelo, Herodes el Grande. En Jerusalén, Agripa dio muerte a Jacobo y luego arrestó a Pedro con la intención de matarlo también una vez pasada la fiesta de la Pascua. Lucas no indica cuántas personas fueron arrestadas, aunque sí menciona el nombre de Jacobo, el hermano de Juan e hijo de Zebedeo. De hecho, Herodes hizo matar a espada a Jacobo. Aparentemente, el rey actuó en colusión con el Sanedrín, el cual servía como tribunal. Según Deuteronomio 13, si alguien tienta a un judío a practicar la idolatría, ese debe ser condenado a morir por apedreamiento. Pero si una persona persuade a toda una ciudad a servir a otros dioses, entonces esa persona debe ser ejecutada con espada. A los ojos de Herodes Agripa, Jacobo había desviado a la ciudad de Jerusalén por el mal camino. Irónicamente, según la ley de Moisés, tal vez gran parte de los habitantes de Jerusalén deberían haber sido condenados a muerte. Después de la liberación de Pedro de la prisión, Agripa fue a Cesarea y allí recibió a una delegación de Tiro y Sidón. Esta delegación vino a allanar una disputa con Agripas. Ellos buscaban la reconciliación porque dependían de Agripa para la compra de granos. Lucas escribe que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal. Josefo, cuyos relatos de estos acontecimientos son muy similares a los de Hechos, dice: después que se hubo completado el tercer año de su reinado sobre la totalidad de Judea, Agripa vino a la ciudad de Cesarea, que antes había sido conocida con el nombre de Torre de Estratón. Aquí celebró espectáculos en honor de César, ya que supo que estos habían sido instituidos como una forma de festival en favor del bienestar de César. Estos juegos tenían lugar el 5 de marzo, fecha del aniversario de la ciudad de Cesarea, o el 1 de agosto, conocido como el mes del emperador. Aquí el rey fue clamado como un dios y no como un hombre. Como consecuencia de ello, la divina justicia le mandó una muerte repentina. De estas dos fechas, entre el 5 de marzo y el 1 de agosto, se prefiere la segunda, ya que la delegación de Tiro y Sidón buscaba paz para comprar grano. Agosto era el tiempo para negociar, pues la cosecha de trigo había llegado a su fin en junio y julio. Concluimos entonces que Pedro fue soltado de la prisión durante la fiesta de la Pascua del año 44 después de Cristo y Herodes Agripa murió en agosto de ese mismo año. El rey Agripa liberadamente atacó a los siervos de Dios, matando a Jacobo y encarcelando a Pedro. Herodes juzgó convenientemente posponer la ejecución de Pedro. Por lo tanto, lo puso en la cárcel bajo custodia. En el Imperio Romano, el encarcelamiento en sí no era considerado un castigo. Los presos eran mantenidos bajo arresto a la espera de su juicio, después de lo cual podrían ser liberados, azotados, exiliados o ejecutados. El juicio de Pedro se ejecutaría una vez que hubiera pasado la fiesta de la Pascua. Además, la ejecución de Jacobo había estimulado el deseo de los judíos de juzgar y ejecutar a Pedro. Se supone que Herodes puso a Pedro en la prisión ubicada en la fortaleza de Antonia, en la esquina norte del área del templo. Asignó 16 soldados para que custodiaran al preso, 4 pelotones de 4 soldados cada uno. Si el preso se escapaba, los soldados que lo vigilaban pagaban con su vida. La situación en que pusieron a Pedro equivaldría a nuestras modernas cárceles de máxima seguridad.
Cuando los guardias no pudieron explicar el escape de Pedro, Agripa lo sometió al juicio rápido y ordenó su muerte. Además, cuando llegó a Cesarea, provocó la ira de Dios, enfrentó el juicio y pronto murió en medio de atroces dolores. Lucas describe gráficamente la muerte de Herodes, al decir que fue comido por gusanos. Aunque algunos estudiosos han sugerido un número de causas para la muerte, yendo de una apendicitis hasta el envenenamiento. Dios reveló el castigo de Herodes Agripa. Habría de ser devorado por gusanos y sufriría así extremo dolor y un final totalmente despreciable. Calvino señala que el cuerpo de Herodes hedía, al irse descomponiendo y llegó al punto de ser nada más que un esqueleto viviente. Otras fuentes describen la penosa muerte de ser comido por gusanos. Una se refiere a Antíoco Epífanes, un tirano que persiguió a los judíos y como consecuencia de ello fue herido de una enfermedad incurable. El relato dice que los ojos del impío hervían de gusanos y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos, el cuerpo empezó a pudrirse y era tal su mal olor que todo el ejército sintió repugnancia. El saber de letras. Ya estamos en el final del programa de hoy y es bastante triste darse cuenta que muchas personas toman las palabras de Dios a la ligera, como hemos visto en este comentario. A pesar de toda la rebeldía que se manifiesta por medio de la instauración de normas y leyes que atentan directamente en contra de lo que Dios ha establecido, inevitablemente se cumplirán todos sus propósitos a su tiempo. Gracias por estar con nosotros cada semana. Un abrazo, cuídense mucho y hasta pronto, amigos.